Bueno, la vez pasada creo que habíamos terminado el anexo 1, donde hablábamos de los ríos y habíamos visto un poco Bereshit desde 2.7 a 2.17 en el anexo 1. Creo que hemos quedado por acá. Realmente no estoy seguro, pero bueno, vamos a continuar en el texto original, pero desde acá en adelante. A ver si no mando foto. Dice, y debes saber que el agua, Maín, está contra el animal, ahí, que es el alma, Neshama a Neshama. Ya que se sabe que los 4 signos, indicaciones, marcas de los animales son agua, fuego, viento y polvo. O sea, Maín, Esh, Ruach y Afar. Y estas aguas son complejas y no, estas aguas son complejas y no son simples. Pero la base del agua simple es la piscina de agua superior sobre el firmamento. El firmamento, que es esta división entre las aguas superiores e inferiores, que está en el cuerpo, que es esta línea que está en el centro de Tiferet. En el centro no, con un tercio sobre Tiferet y 2 tercios por debajo. Y a leer los comentarios. El agua de la Torá y los ríos que recorren los mundos, estuvimos viendo un poco eso explicado con un poco más de detalle en el anexo. Habíamos visto los 4 mundos y los 4 ríos que había en las tierras a las que llegaban, cada uno de ellos con algunos comentarios. Esa agua de la Torá y los ríos que recorren los mundos están en contra, o están como un espejo para trabajarnos en función de, están para colaborar con esa intención de movernos en ese deseo de recibir hacia el deseo de dar. Por lo tanto, es opuesta su intención. Vemos la intención de la parte animal por un lado y la intención de conectarnos al Creador por el otro, que está en cada uno de ellos. Recordemos la relación que había, esto lo vimos un poco antes, en alguna otra parte de lo que era el Etzaí, la relación entre los animales, los mundos, la Sefirot y los elementos básicos. El mundo de Asiá, Malhut, la tierra, y estaba referenciado a lo que era el hombre. Yetzirá, Seirampín, Ruach, León, Briá, respecto a Biná, Yeshut, el alma Neshama, y Atzilut, con Ababim, o Formá, el nivel de Hayá. Y acá no puse los otros animales, pero estaban faltando el toro y alguno más. No me acuerdo bien cuál era cuál. Dice, es bueno recordar que en Kabbalah todo es dual, ya que para llegar a lo más alto es necesario partir desde la mayor profundidad. Y es intención de la Kabbalah unificar ambas situaciones comandadas por el Creador, por el único Rey que existe. Entonces, esas situaciones que ambas son creadas siempre por Él, para que podamos decidir y unificarlas. Los animales mencionados anteriormente corresponden al proceso de elevación, de abajo hacia arriba. Cuando el ser humano, Adán, se eleva a sí mismo desde lo más profundo de su ego, va a corregir a toda ese resto de actores que existen. ¿Con qué fuerza debe unificarse en ese sitio para lograr la ascensión? Con la intención de pureza del punto más alto, de Abba Ve'im. Debe lograr en el lugar más bajo, en el masaj, en intención, llegar a tener una intención de pureza que sea igual a la de Abba Ve'im, a la del águila, que es el lugar último que no estaba puesto allí el animal. Faltaba el toro y el águila. Abba Ve'ima es el águila, es la madre superior que nos va a liberar, que se va a manifestar en la letra Shin,
a nivel de la Sefirá Yesod y desde Malhut, donde se pega ese Yesod. Pero también en el superior, esa letra Shin, sabemos que está en las dos puntas, porque ella está en el nivel de lo más bajo, donde se hace la frontera para poder recibir esa luz superior, de alguna forma que pueda rebotar allí, y ella está trabajando, o tiene la capacidad de tener esa unión perfecta entre Jochma y Binah. Está en ambas a la vez, como todo en Kabbalah, y es la persona la que tiene que tomar la decisión correcta y hacer ese trabajo. En el texto se menciona también la palabra ensamblar, que significa estar compuesto de, está hecho de, instalado. Ya termina la página 586, sigue la 587 del texto original del Etzain. Dice, estas aguas complejas y no son simples, pero la base del agua simple es piscina, dice, de agua superior sobre el firmamento. La base está en un agua que está conectada al creador. Hay un par de comentarios. Primero dice, toda la complejidad, todo lo difícil de resolver son cosas que están en nuestro mundo y que son vistas de esa manera por la lejanía que tenemos respecto a cómo realmente funcionan las cosas. Por la elección equivocada, ese deseo de recibir sobre el deseo de dar, por la elección equivocada de un Dios equivocado en todas las cosas que hemos hecho, se ha nublado esa conciencia y las cosas se han vuelto más complejas de lo que realmente son. La luz siempre quiere dar, y es muy simple la intención de lo que uno debería tener que hacer. Esa luz siempre quiere dar y lo hace, no se cuestiona, simplemente da a toda su creación y siempre lo hace en función del bien común, y es eso lo que ocurre y nada más. O sea, es muy simple la tarea. La palabra esta que está aquí está traducida como piscina de agua superior. Dice, es un acumulado de agua, un acumulado de hasadín. Por encima de ese parsá hay toda una zona que hay una capacidad de tener esa bondad del Creador muy cercana. Observando las palabras incluidas en esa palabra piscina, también tenemos la palabra arrodillarse, desearle el bien a otra persona, agradecer, corresponder, reconocer, bendecir, son todas palabras que están incluidas en la palabra piscina. También incluye la palabra brit, o sea, el pacto mismo está incluido dentro de eso porque es base para poder llegar allí. La alianza, el pacto, el compromiso. Acá están mencionadas algunos versos de la Torá donde están estas palabras. Por encima del parsá, de ese firmamento, de esa palabrita que aparece en Bereshit 1.6, que divide las aguas superiores e inferiores, por encima de ese parsá está la buena inclinación del ser humano, todas las fuerzas puras que logran vincularnos directamente con Hashem. Es necesario llegar allí por nuestra fuerza de voluntad desde las partes más ocultas. Para eso es necesario cumplir el cuarto mandamiento y cumplir todas las prácticas para lograr ese trayecto. Cumplir el cuarto mandamiento, pues se menciona acá arriba, dice el pacto de circuncisión, de ese corte respecto a ese deseo de recibir, y ponamos siempre en la intención correcta, la intención que debe ser arrodillarnos ante Él, ponernos a nosotros mismos en su embrión, en ese gesed, en esas manos, porque solo de esta manera podemos renacer desde la profundidad de nuestro Dios. Sepan que estos cuatro elementos, esos cuatro yesodot, esos cuatro lugares, son el alma inferior del reino de Malhut. Pero el alma desde Yud, las 10 ruedas, las 10 Gilgul, en el firmamento que son de esta cortina. Y más arriba se llaman el alma de las ruedas, y es el alma de las verdades. Bueno, arranca el párrafo diciendo los cuatro elementos esos del alma inferior
están en Malhut, a través de Malhut, porque es solo en ese lugar donde realmente estamos encarnados, y es desde ahí donde tenemos que trabajar, y estamos viviendo dentro de ese deseo de recibir. Tenemos que vivir en este mundo con esas fuerzas presentes. Este deseo de recibir tiene que ser satisfecho, pero con la intención correcta y con la proporción correcta, y no más allá para que no tome el control de nuestra existencia. Esta atención debe estar siempre puesta en Hashem para que el reino sea su reino, y entonces que sea una realidad ese objetivo inicial que está en la creación. Está escrito en el capítulo 10 de este texto, en el último, que vimos primero en realidad, pero que es el último de este capítulo, en el mundo de las ruedas, de los Gilgul, que ellas son 10 ruedas, que eran llamadas Yamaim, y que había 4 elementos, que eran los Yesodot, o los fundamentos, llamados tierra, o Eretz. Había 10 lugares, o sea, 10 vueltas en ese cielo, y también había 4 elementos básicos. Desde los cielos, Yamaim, existen 10 niveles de Gilgul. En este caso menciona 10 Gilgul, no menciona la palabra cielo, como sí lo había especificado con más detalle en el capítulo 10, sino respecto al firmamento. Estos son como los cielos del cuerpo, porque en ese cuerpo también tenemos como una división donde está la mala inclinación por encima de ese firmamento o de ese parsá, donde está el mundo de Atzilut, y por debajo donde existe ya esa intención respecto al deseo de recibir. Esos cielos del cuerpo, o ese mundo de Atzilut, donde existe Hasadim, en ese pecho, en ese Hasé, donde está Hagat, donde está Hagat, que es la cabeza del cuerpo, es como si fuera Keter Hosmai Binah, pero que baja el cuerpo y toman ese rol en ese cuerpo, Gesed Geburay Tiferet. Es como Kahab bajo Tabur. Cuando la madre lleva Hasadim al cuerpo, esa zona de ese cuerpo tiene esa capacidad de dar, que representa a los 3 patriarcas. Estas 3 sefirot superiores cumplen el rol de los 3 patriarcas, de guiar a todo su pueblo hacia lo superior, ya que en ellos existe la conexión pura con el Creador. También estaba mencionado la palabra persiana, acá dice que ese firmamento, ya que son una cortina, dice, y más arriba se le llama las ruedas de las aves. Dice, en este cuerpo existe una cortina, una persiana, también una sombra, puede ser traducida esta palabra. El descenso de la luz de lo más elevado, esa luz que está en la creación, se va densificando para llegar a un nivel como totalmente oscuro en lo que es la creación en sí, y hay esas capas en el camino. Las similitudes y correspondencias que existen en las diferentes componentes de la estructura en ese proceso, estamos viendo un poco qué tiene que ver esta cortina. En este caso habla de verdad en el mundo superior, donde están estas llamadas ruedas, donde están esas encarnaciones, esa verdad que se nos va revelando cada vez que vamos trabajando y vamos comprendiendo un poco ese origen de nuestra existencia o ese real significado de para qué estamos acá. Cada vez que logramos salir de la esclavitud, de la muerte, de ese dominio del ego en nosotros, nos vamos moviendo a esa característica de verdad, y entonces es como que esa persiana o esa cortina es como que se va levantando, esa sombra como que se va diluyendo para ver más claro el panorama. Y volvamos al asunto de que el aspecto animal proviene del elemento yesod, fuego, y por lo tanto come, se alimenta en el secreto de comer fuego. Y los hablantes, sería el haber, ya sería el ser humano, son el elemento agua, en el secreto de porque no llovió, y etcétera. Y el hombre no tiene, etcétera, y cuando quiso crear al hombre,
lluvia y agua, como fue mencionado anteriormente. Está mencionando dos aspectos, un aspecto humano respecto al agua, un aspecto animal respecto al fuego. Dice, comentarios, es necesario equilibrar ambas características. Es necesario equilibrar el agua, esa misericordia, ese jazabín, y ese fuego que tiene que ver con dinamismo, con fuerza, también con restricción. Primero existió la tierra y no había agua en ella. El hombre se nutre solo de su deseo de recibir. Esa es la condición de su nacimiento, o sea, él nace dentro de ese deseo de recibir. No conoce otra cosa y vive bajo el control y los efectos de esa estructura física, mental y emocional en la cual nace. Y ese deseo de recibir domina completo su existencia. Este dominio y esclavitud, y vivir en esa situación, sin ese jazabín, como quien dice, solo estando en esa tierra seca, llega a un punto que solo desea salir de allí. Existe una sensación de vacío, de que todo aquello que pensamos, sentimos, actuamos, no está conectado con el verdadero propósito para el cual estamos. Es en este momento que uno usa toda esa severidad como una fuerza, como una voluntad para cambiar esa situación, para conectarse con lo verdadero, con el Creador. Esta severidad necesita ser endulzada, necesita dirigirse hacia el otro extremo porque ya no da para más. Moverse solo en la dirección de ese egoísmo. En esta fuerza escondida en el fuego, en el fondo de nuestro egoísmo, están escondidas las chispas que dan vida a la persona. Esas chispas que están dentro de Malkut es la fuerza más grande que hay en el universo, porque es la fuerza que nos da vida y que está allí para que realmente gobierne sobre la persona. Tiene la capacidad de crear en esa profundidad y de ir revelando esa verdad. Pero esta vida no puede existir sin equilibrio, sin la dirección adecuada de nuestro Creador, porque ese vínculo y ese dinamismo tiene que ser brindado por Él. Y Yeshua es fuego, es el Espíritu Santo mismo en esa forma que tomó para poder transmitir toda esta enseñanza. El Ruach HaKodesh, pero necesitó ser bautizado antes de comenzar su prédica. Él necesitó, para poder comunicarse con la gente, para poder hacer todo el camino, también estar en ese vínculo a través del agua y poder dar de forma adecuada. Tuvo que ir al agua de Hasadim para transmitir desde ese sitio, desde un lugar en el cual esa capacidad que él tenía no destruyera, sino que fuera adecuada para quienes lo iban a escuchar, para que esta radiación no nos destruya. Y esto es solo a través de ponerse en manos del Creador todo el tiempo, y él como ser humano encarnado que estaba aquí, hizo todo ese proceso para poder también estar con esa capacidad. Este fuego debe ser limitado, dirigirse hacia el agua para que en la conjunción de ambos nazca la línea central, que es esta fuerza de vida bañada exteriormente por una capa de misericordia. Porque solo a través de esta entrega total en la intención hacia el dar, es posible que sea recibida para la vida y la santificación. En caso contrario, va a ser una recepción de luz directa, y eso va a ser siempre una recepción para un beneficio personal, y eso nos va a conducir hacia la muerte. En esta etapa de la vida de Yeshua, durante su bautismo por parte de Yohanan, es el mismo concepto que vemos reflejado en Bereshit de 2.5 a 2.7 y que analizamos a continuación.
Dice, solo comienza a llover a posteriori, cuando la madre baja a ayudar a sus hijos al darse cuenta que están en completa oscuridad y entonces nunca podrían llegar a conocer al Creador. Acá está hablando un poquito después de lo que menciona en el texto, ¿no? Que dice que el secreto de por qué no llovió. Pero estábamos leyendo Bereshit 5 a 2. Dice, ahora bien, aún no había árbol del campo en la tierra, ni había crecido todavía ninguna hierba del campo, porque el Señor Dios no había traído lluvia sobre la tierra y no había hombre que trabajara la tierra. Bueno, estaba leyendo acá estos párrafos del Torá, los leo de nuevo, de Bereshit 5 a 2:7. Dice, en 2:5, ahora bien, aún no había árbol del campo en la tierra, ni había crecido todavía ninguna hierba del campo, porque el Señor Dios no había traído lluvia sobre la tierra, y no había hombre que trabajara a la tierra. Ese hombre que estaba en esa etapa todavía dentro de ese deseo de recibir puro, no tenía conexión, no conocía esa agua. No existían trabajadores en esa tierra, esa agua que está en la Torá, no había conexión con esa parte superior. Seres que desde ella, desde la profundidad misma de ese ego, lograran algo de que esa luz fuera reflejada en forma correcta, naciendo entonces cierta vegetación en la superficie, pero estábamos como en una etapa previa a eso. 2:6 dice, y una niebla ascendió de la tierra y regó toda la superficie del suelo. Y el Señor Dios formó al hombre de polvo de la tierra y sopló en su nariz el alma de vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente. Sin comentario. Es verdad que esta fuerza de vida, este fuego, es mucho más poderoso, esas chispas divinas que están dentro de ese malhut, dentro de ese deseo de recibir, esas chispas que están escondidas, son realmente la fuerza más potente que existe en el universo. O sea, Pornar habla de que el 98% de las fuerzas creativas están allí abajo, o sea, están escondidas en esa zona. Este fuego es mucho más poderoso y elevado que el agua, que su fuerza es capaz de generar existencia, es la fuerza del creador mismo. Pero para que este soplo de Ruach sea realmente vida en la nariz de esa persona, tiene que ser insuflada por el creador mismo. No puede ser tomada por el ser humano, sino que tiene que ser el creador quien la dé con una proporción correcta que va a ser consecuencia de la afinidad que se haya puesto en la persona. Solo el creador puede direccionar esta fuerza de manera correcta. Es una fuerza como el fuego, es incontrolable. Uno no puede tomarla porque te va a quemar. O sea, no hay forma de manejarla. No existe forma que el ser humano en su libre albedrío tenga un criterio adecuado para direccionarla. El único camino posible entonces para que esta vida realmente se manifieste es colocarle un manto alrededor, es colocarle algo que sí el hombre puede trabajar, que es ese hasadim, y dentro de eso, poniéndose en manos de eso, algo de ese ruach puede, como quien dice, direccionarse o bajar sin lastimar. Por eso siempre el camino es a través de Gesed, por eso Yeshua se bautiza para poder brindar ese fuego a través de ese Gesed. Hay que colocar esta enorme fuerza en manos de Hasadim, que a pesar de ser infinitamente poderosa y arrolladora, debe colocarse en manos de lo superior, que tiene que ver con esa edad y con esa capacidad que está en Hasadim. Debe estar en afinidad de cualidades con el propósito divino, y eso se hace a través de esa fuerza de Hasadim. Este es el único mecanismo para escapar de la muerte y para escapar de la esclavitud que le... Todos partimos
desde el polvo de la tierra, lo que estaba mencionado acá de cómo se forman todas las personas. En la oscuridad de ese Malkut, dominado por ese deseo de recibir, pero nada de vida surgirá en el campo si el Creador no brinda lluvia, porque solo con el agua es posible, solo a través de esa agua es que podemos hacer que ese fuego empiece a manifestarse en ese equilibrio. Todo proyecto que tenga otros intereses será estéril, serán plantas imaginarias que se secarán y morirán al poco tiempo de existir. Así como cuando uno persigue cualquier objetivo en este mundo sin la intención correcta. Cuando uno tiene esos objetivos que son respecto al ego, luego de conseguidos, al momento siguiente de ser conseguidos, ya perdieron interés, porque en realidad era algo imaginario, no era algo real. Se pierde el interés y se busca uno nuevo. Y esto solo sucede porque ese objetivo no estaba alineado con el verdadero propósito que existe, que es el propósito divino, que es volver a unirnos al Creador. No existe otra razón, no existe otra chance que seguir las leyes del universo, que es lo que va a ir direccionándonos en ese sentido correcto, limitando a nuestro ritmo individual. Tiene que ser un ritmo personal, porque es algo que cada uno tiene que trabajar dentro de sus propios egos, ese deseo de recibir, y entonces construir nosotros mismos ese árbol de vida, en lugar de seguir anhelando conocimiento, poder, deseos, etc., con intereses personales que solo llevan a la muerte. Y estos son los 4 tipos de almas que mencionaron los sabios de la naturaleza. El alma desde la grandeza, el orgullo, y el alma que crece y se mueve, excita, siente y habla. Y explicaremos los kelim, las herramientas o vasijas, y los huesos. Huesos también tienen que ver con cerrado, de la tierra, Eretz, que es el reino, Malkut, de Asia. Menciona entonces 4 tipos de almas, en este caso. Siempre está trabajando o mostrando cuatro características. Hoy hablábamos de los ríos, mismo en el párrafo en sí habla de los mundos. Acá ahora menciona 4 tipos de almas en este proceso de corrección personal, en ese camino para acercarnos al Creador. Dice, Nefesh Ha, esto que está acá, dice, desde esa situación de orgullo, el alma de la primera dice, de la grandeza o desde el orgullo, Nefesh Ha, Malot, no sé cómo se pronuncia. El comienzo de todo el proceso parte desde la situación de orgullo y esclavitud del ego. Cuando uno se siente en sí mismo como pleno de confianza por haber conquistado todo en este mundo, uno está como enteramente subyugado por ese deseo de recibir. Pero en realidad solo se encuentra vacío, porque no está para nada alineado con lo que es su real objetivo. Tiene objetivos que son ilusorios, conseguidos por completo pero ilusorios. Este es el estado de Gadol, desde ese estado como grande, ese estado como de orgullo en sí mismo respecto a ese deseo de recibir. Estado de grandeza, esa palabra que también está acá referenciada en la Torá. Significa grandeza, pero también significa orgullo o presunción. Es esta letra Resh la que tiene esa característica. Recordemos que es una de las letras que hay que trabajar en toda esa zona para poder conectar Yesod o ese masaj con Tiferet y poder llegar hasta la tierra prometida. Hay que trabajar esa letra Resh, que es la que las conecta en el árbol, en esa línea media entre ambas sefirot. Es la raíz de Sita Ahra, es en este orgullo que se aprovecha desde la Dalet y le roba el Hasadim, como quien dice, para sí mismo, y se convierte en Resh, en ese beneficio personal que hace la letra. Pero también es la que, cuando uno lo trabaja correctamente, va a pasar a ser Dalet y va entonces a conectarse con lo más elevado, va a convertirse en Rosh en vez de Resh.
con esa dualidad que existe siempre, cuando el trabajo se realiza allí. Es el primer paso. Ya lo vimos también en lo que son las letras. Primero vimos que había que identificar la carencia, había que hacer el masaje, pero después la siguiente letra a trabajar era la REY, y la característica básica de la REY estaba en ese orgullo. Una vez identificado este mal en uno mismo, uno debe tomar una decisión firme de volcar todos nuestros esfuerzos en función de nuestro único Dios. Para eso hay que ir a Hasadim, para eso hay que ir a Gesed, ya lo vimos recién, que es el único camino posible, y eso es ir en contra de ese orgullo. Tener coherencia en todos los aspectos de nuestra vida con esta intención correcta. En este nuevo paso nos convertimos entonces en un alma en crecimiento. Acá ya menciona el siguiente momento. Cuando ya se trabajó en ese orgullo, se empieza como a crecer en una coherencia en todo lo que existe. Esta palabra también significa brote, o germen, o pollo, hierba, planta silvestre, todas referencias que tienen que ver en esa Torá con manifestaciones respecto al crecimiento y a esa vida ya vegetal. Así, pero ya es un elemento vivo. Coherencia tiene que ver, o sea, es la coherencia en la vida real de eso que vamos a querer que empiece a crecer, que empiece a ser coherente en todos los aspectos. Luego este crecimiento nos lleva a ser independientes y ya no tener necesidad de movernos en función de lo que diga el entorno. Somos un alma en movimiento, es el siguiente paso, que es el alma animal, un ser ya más cercano a su propio destino único e individual de acercamiento al Creador, a la única fuente de vida. Y esta excitación, esa fuente de movimiento, viene del sentimiento, de la emoción. Llega cuando el ser comienza a unir lo que siente en coherencia con su objetivo. En coherencia con su objetivo real de vida, el cual es transformar el deseo de recibir en deseo de dar, o sea, transformarse a sí mismo en una persona que intente retornar a él, lo cual solo es posible por afinidad de cualidades. Esta palabrita que está acá, definida como excitación, también significa sentimiento. Su raíz se encuentra en la Torá como agitarse, como mutinarse, como temblar, bullicio, alboroto, motín, son cosas que están relacionadas con esta palabra. Estos sentimientos terrenales generan movimiento, excitación. Ellos también tienen su propio deseo de recibir, absolutamente, son una parte de esa estructura física en la cual está inmersa la verdadera alma, pero también deben ponerse en afinidad con ese objetivo. Solo entonces la independencia es conseguida. Y el último paso que se me da a ver, el parlante, es la etapa más alta del desarrollo personal, esa etapa que ya se logra comunicar y entonces unir toda esa estructura en esa comunicación interna y externa en forma correcta. La estructura espiritual de la persona deberá entonces ser descubierta, trabajada para irse conociendo uno mismo, y siempre el punto de partida es el deseo de recibir dentro del mismo, de ese malhut. Ahí se van a ir construyendo esos kelim, estos kelim, vasijas que están cerrados, al principio están como obstruidos por recibir siempre para nosotros mismos, no hay nada de vida entonces dentro, porque están como llenos de ese deseo de recibir, se ocupó todo el espacio, y el punto de partida es cuando eso empieza a tomar otra dirección. El inicio del trabajo, los huesos desde donde edificamos esta estructura espiritual verdadera. Esta palabra que aparece en el texto, osamenta, esqueleto, o sea, ese deseo mismo es la base del trabajo, es la materia prima para el trabajo. Sin eso no podemos avanzar, porque uno tiene que reconocer y trabajar ese aspecto. Es también fuerza, poder, está dentro de esa palabra. Dice, fuerza, poder, solo allí en Malhut existe la fuerza necesaria para el retorno, no existe otro sitio. Solo en la profundidad de nuestro deseo de recibir. Las chispas de vida que están en lo profundo de ese deseo de recibir, y hasta allí es necesario llegar para lograr el retorno a Hashem, no existe otro lugar.
Porque el reino, Malhut, ese reino, está en la cortina, está como en esa parte ciega, en esa sombra. Aunque la tierra misma es el cuerpo exterior en todo, y la vegetación y el vivir y el hablar, o sea, los otros aspectos, están en contra de ese cuerpo interior de la tierra, en el secreto de tal fotografía o tal imagen, como fue mencionado anteriormente. El descenso de esa luz, sabemos que en lo que es este proceso se pierde en la profundidad de esa estructura hasta hacerse imperceptible. El prestar atención a un objetivo equivocado nos va como a oscurecer y va a nublar nuestra visión, todo eso ya lo sabemos. Desde esta tierra, este polvo, es que vamos a renacer hacia el Creador en esos 4 pasos que mencionamos recién. Y eso solo es posible al movernos en contra de ese deseo de recibir natural, en el cual hemos sido colocados, y este trabajo continuará hasta volvernos uno con él. El hombre, ya sabemos también, fue construido a imagen y semejanza del Creador. Está en esa palabrita Salem, que es imagen. Debe acoplar ese masaje, tiene que hacer una frontera dentro de sí mismo para que esa imagen se pueda generar. Su deseo de recibir tiene que ir al deseo de dar para poder elevarse a lo superior, llegar a la madre, al Talamed. Acá estamos viendo la palabra en sí, la palabra Salem, se parte desde el Masaj, que es la Sadi, vamos a la Lamed, que es la madre, y eso nos pone en manos de él en Gesed, o sea, colocándonos en sus manos, en el final de ese trabajo vamos a lograr que ese camino sea un camino para llegar a esa imagen. Fuimos construidos a su imagen y semejanza. Y es necesario que esa idea original de ese camino, de esa palabra, sea plasmado en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Y eso va a hacer que esa fuerza de vida nos llegue como retorno por completo. Dice, y aquí están los demonios y plagas que están en la tierra. Están divididos también hacia lo que es el fuego, el viento, el agua y esa tierra o ese polvo. Esos 4 aspectos que estamos viendo también aparecen de esa misma manera en lo que son los demonios y las plagas. Como se conocen, y ellos son las cáscaras, esas clipot externas y más cercanas del acuerdo real, que es lo externo en el mundo mismo. Pero si uno en ese sitio, o sea, en ese deseo de recibir, que es sumamente fuerte, pierde el control, se deja llevar por ese deseo, se olvida del Creador, se van a generar esas clipots, se van a generar esas cáscaras, que es una forma de protección también, pero que es un alejamiento del Creador, nos vamos alejando de esa fuerza de vida, las cuales tienen una estructura similar, pero son cada vez más lejanas del Creador y son cada vez como que estamos entrando en profundidades cada vez más grandes dentro de nuestro mundo. La estructura del deseo de recibir es totalmente necesaria para nuestra existencia, tiene que ser conocida a fondo, cada vez descubriendo nuevas facetas, sin restricciones, y a pesar de que uno va conociendo qué tan grande es ese ego, tiene que lograr de que eso no nos domine, o sea, tenemos que verlo por completo y a pesar de eso que no sea quien tome el control. Esto tampoco significa una restricción total, porque uno tiene que alimentar a ese ego correctamente. Y esto en realidad es lo más difícil, porque es más fácil dejar de darle de comer al ego por completo que darle de comer lo correcto. Esta estructura es necesario alimentarla para que no muera, porque si muere, morimos nosotros. Pero la proporción correcta para que no genere fuerza excesiva, solo la conoce el Creador. Entonces, la forma para hacer este trabajo, que es el más difícil que existe, es hacer estas prácticas que nos unen a Hashem, porque en ese retorno uno va alimentando al ego correctamente también, va teniendo como esa sabiduría y esa capacidad
Y eso es la práctica en sí de la Kabbalah, básicamente. Siempre debe estar satisfecha ese ego, siempre con lo justo y necesario para que no tome el control, y a la vez esté conforme como pensando que sí lo tiene. Es como que uno lo engaña en este trabajo. Dice, estas clipot deben ir suavizándose en forma gradual, cediendo cada vez más el control al yo interior, pero que siempre se mantenga viva y con salud. Bueno, sigo leyendo acá abajo. Dice, lo externo, que es el mundo mismo, dice, y después dice, que son los cielos, firmamentos y las tierras, y las medidas, y los asentamientos, y sus praderas. Todas esas características vas dando. Y dice que todas esas características que están en la tierra, eres inferior. Y también menciona, y animales, y pájaros, y cada hombre Adán, con todos los aspectos de Jinot, y estos son los materiales de la tierra y el alma, Nefesh, de cada inicio, de lo primero, y este inicio, ese principio, esa Aleph, es lo interior, lo interno en ello. Bueno, en comentarios, es necesario ir conociendo todas y cada una de las partes de nuestra estructura, todos estos lugares, siempre están descritos con palabras de nuestro mundo, pero refieren a cosas que no son de nuestro mundo, que son parte espiritual. Cada uno de esos firmamentos relacionados con divisiones entre cosas buenas y malas, por ejemplo, entre lo bueno y lo malo dentro de este cuerpo, en la línea media, en Parsá, en ese sitio donde visualizamos ambos extremos, está como lo bueno y lo malo, pero está pegadito una cosa con la otra. Donde como están las dos cosas juntas en el mismo sitio, es posible la conexión con lo divino en la medida que nuestro sentir, nuestra intención, pueda en ese centro del cuerpo tenerlo correcto, tener la intención correcta. Y eso hace que se construya el templo que genera esta unión. Esa unión que es con el Creador. Si uno solo quiere ponerse en sus manos por encima del razonamiento, eso va a existir. Muchas tierras desconocidas, secas, carencias que deberán ser experimentadas. Tenemos que tener claro que hay que experimentar todas las facetas del ego para poder conectarnos a él. Todas ellas forman parte de nuestra estructura, debemos prestarle a cada una de ellas atención correcta, siempre, al igual que todo el resto. También existen casas en ellas, existen medidas, asentamientos, lugares donde uno se establece para vivir, praderas, donde se alimenta el ganado doméstico o animales de pastoreo, otros animales libres que también tengan vida independiente, y también animales que sobrevuelan. Todas estas características están detalladas en la Torá, todas estas características tienen que ver con aspectos que existen en nosotros. Los sitios que detallan esta estructura, los materiales de la tierra, son los siguientes 7 aspectos, 7 Jinot que menciona. Menciona firmamentos. La referencia que tenemos más clara de esta palabra firmamentos es el Parsá, esa línea que está en Tiferet. Literalmente en la Torá está mencionado como bóveda, es otra palabra para describir eso, o plataforma, o firmamento. Dice, incluso también cielos se menciona con esta palabra. Después la palabra tierra, Eretz, está relacionada a Malkut, es donde están las carencias. La palabra medida, hay una capacidad, o sea, una medida de capacidad de líquidos en lo que está mencionado, la palabrita que está allí. Se menciona en la Torá o en alguno de estos textos que son 40 litros esta referencia de medida. Es una referencia entonces directa a Malkut. Es un número 40. Nos habla de una medida entonces que tiene que ver con Malkut. Es la medida o capacidad de todo este espacio.
Después, aparte de las medidas y de las tierras y de los firmamentos, habla de los asentamientos. Desde un verbo que es el verbo sentarse, estar sentado, establecerse, instalarse, fijar residencia. Todas esas características tienen que ver con otro aspecto que es mencionado aquí. Praderas es el nombre del creador. Praderas tiene el nombre él dentro, el nombre del creador en Gesed, y después termina con la palabra prado, como que él respecto al prado. Finca, hogar, morada. Sitio donde el ganado se alimenta o come. También se refiere a rebaños de estos animales. El ganado domesticado son fuerzas de animales, pero que están sometidas a ese deseo humano. Esos son algunos animales que sí tenemos. También hay otros animales que existen. Existen animales propiamente dicho que se mueven sobre la tierra, pero ya no están atados a fuerzas terrenales. Son salvajes, tienen independencia y tienen entonces ese deseo de recibir puro allí latente. Después también menciona pájaros, que son animales pero que sobrevuelan los cielos. Es una vida que sobrevuela y que puede posarse en diferentes sitios, por encima del parsá, más conectados a lo divino, moviéndose más cercanos a la esencia. Cada uno de ellos menciona que solo es el exterior, pero el interior radica en el alma, en lo que es el nefesh. La esencia que da vida a cada uno, a cada estructura del ser humano, está en ese nefesh, está en el ser interior, en el ser interior. A cada uno de estos entonces tenemos que ir a la raíz de los mismos para poder retornar a él, porque queremos que sea ese yo interior quien gobierne esa existencia. Dice, y volvemos al asunto aquí de nuestro mundo, habla Hasid, aclarará que él es el cuerpo externo. Dice, nuestro mundo es el cuerpo externo. Y el aspecto animal son el cuerpo interno y de hecho las luces, orot, que son los huesos, o sea, la estructura interna que sostiene el conjunto. Incluyen 10 sefirot, y hay un aspecto, un examen de los rostros, para su fin del creador. Bueno, comentamos. Ya sabemos que tenemos que hacer ese camino de retorno. Desde nuestro mundo debemos retornar a él, fuimos creados con esta creación y tarde o temprano terminaremos recordando. Comenzando entonces nuestra búsqueda interna y pura de depuración personal, para que este retorno sea posible. De nuevo menciona el párrafo, que ya hemos mencionado, solo desde la carne de lo divino, solo desde lo más profundo de tu mayor dolor placer, allí están escondidas las luces, esta luz primigenia que no es nuestra, pero que nos da vida, y que anima además todo lo que existe y es igual en todas partes. Tiene exactamente las cualidades del dar puro, por eso cuando nos conectamos con ese dar puro es que logramos conectarnos con él. Es necesario que comuniquemos, sientamos, hagamos todo de acuerdo a esta cualidad. Y esta unificación entre nuestro comportamiento hará que se incremente nuestra estructura interna. Sus huesos de la esencia de que nuestro cuerpo esté de pie. Es decir, los huesos para que se mantenga erguido, para que esté la persona como mirando al frente al creador. Erguido con la dirección correcta, apuntando siempre a nuestro creador como su único guía. Al comportarnos con esta intención, iremos descubriendo nuestra figura interna, vamos a ir descubriendo las 10 sefirot. Estamos compuestos de 10 vasijas, donde las luces irán brillando cada vez con mayor intensidad, de acuerdo con lo que es el propósito original en estos sitios, en estos lugares que son llamados sefirot. Cada uno tiene que ir descubriendo y experimentando ese sefirot dentro de su persona. Y eso es la práctica de la vida cotidiana, que tiene que ser coherente con esas leyes del universo, que son los mandamientos o las leyes. Y el segundo comentario que está mencionado acá dice, el creador está mencionado aquí como el número 5,
estamos hablando de lo que es el final del párrafo, dice que debemos ir a la raíz. Hay un examen de los rostros por su fin del creador y menciona una letra G acá. Y son cinco para su fin. El creador está mencionado aquí como el número 5. Recordamos en ese número 5 las 5 preguntas, también a las letras Hei que están en Binah y en Malkut, dos referencias que forman este nombre santo. También deben juntarse en el Parsá para trascender la situación, la unificación de ambas Hei se produce allí, en ese acuerdo de los hermanos, como quien dice, donde nace el templo. Este firmamento donde se dividen las aguas de la persona y hasta donde se asciende. Cuando se ha limitado el deseo de recibir en forma correcta en el masaje, en nuestro trabajo de corrección personal. Siguiente párrafo. Acá empieza a hablar de las tribus, de Rachel, de Lea, etc. Dice, y aquí Rachel es Jerusalén. Un punto, Nekudá, medio en ti, en tus mundos. Y es su yesod, su fundación, y este es el secreto, y ahí hay un paréntesis, dice, 3 veces al año, tanto su memoria, su recuerdo verán mis ojos. Comentarios. Vemos a continuación algunas referencias del texto a lo que es el árbol de la vida, respecto a Jerusalén, a Rachel, a Sión y a Lea. Al comparar a Rachel con Jerusalén, menciona el punto, Nekudá, Malkut, en el medio del Parsá, en el medio de mis mundos. En el centro de nuestro cuerpo está ese lugar. Habla entonces de la ascensión de Malkut hasta el Parsá. Cuando ella se eleva hacia el Parsá para comunicarse con su padre, Binah y acá leí algo más. Leo de nuevo. Dice, al comparar a Rachel con Jerusalén, menciona el punto, Nekudá o Malkut. Menciona ese lugar donde Rachel arranca a trabajar, que es en Malkut, en el medio de mis mundos. De allí va a tener que elevarse hasta la Binah, en el centro del cuerpo. Habla entonces de lo que es la ascensión de Malkut hasta lo que es el Parsá. Cuando ella se eleva al Parsá, que está en Tifere, para unirse con la Madre Binah y conectarse al Creador en el templo del corazón. Es el momento mínimo y máximo al mismo tiempo, en el instante de conexión con lo divino. Y acá hay algunas referencias respecto a la palabra Jerusalén, y para eso hay como un anexo que ha puesto mismo en el párrafo, tomado desde el Etzaim en la puerta 35. Dice así, está puesto acá en el párrafo, pero en realidad tomado del otro lado para ampliar un poco este concepto de lo que está hablando acá de Rachel, de Jerusalén. Y necesito aclarar 2 puntos, Nekudot, que están en Nupá, que ellos son Sión y Jerusalén. ¿Cuál es su propósito y mandato de ambas características? Dice que Sión está en el fundamento, Sión está en Yesod, y Jerusalén está en Malkut. Y entonces, esta es la cosa, la palabra Dabar, porque el punto Nekudá de Yesod en Nupá, este es el punto Nikra, que es llamado Sión. Y el punto, la Nekudá, Jerusalén, que esto es llamado Malkut, que están en Nupá. Ambos sitios entonces
refieren a Malkut, Anubá, a Malkut, en su proceso de ascensión hasta nuestro Creador. Ambos son puntos, son momentos de la Nukba en su crecimiento, son ese desarrollo que tienen desde niña hasta convertirse en adulto. Recordemos que Malkut y Nukba son lo mismo, solo que Nukba es una niña y adolescente, mientras que Malkut es el parsuk completo, es lo que es el reino en sí, y durante su proceso de crecimiento de esa Nukba, a tal punto que es una Nekudá, que va creciendo desde una sefirá hasta llegar a ser completamente, completarse y convertirse en adulta, o sea, llegar a ser Malkut, para llegar a estar en esa unidad con el Creador. Esta expresión, acá hay una expresión que tiene las mismas letras que Moshe y que Hashem, que significa que están, tiene esas mismas letras, las letras que Hashem, y también tiene las mismas letras que Moshe. Está referenciando entonces de alguna forma a nuestro Creador acá también, por una palabra que tiene las mismas letras, y también nos muestra cómo Hashem se manifiesta en ambos nombres, en Sion y en Jerusalén. Al continuar explicando los sitios, donde se encuentra Nukba en su proceso de crecimiento, explica que Sion es el momento de cuando ella entra a Yesod. Acá nos empieza a aclarar un poco más que son en la Sefirot cada uno de estos lugares. Dice, Sion es el momento cuando ella llega a Yesod para hacer Sibú con Seirampi, para que exista esta lucha, este repiqueteo constante entre lo masculino y lo femenino nosotros mismos, al fin de que ambos se pongan de acuerdo para servir a nuestro Creador. Por otro lado, Jerusalén es la Malkut misma, es ese estado que no está corregido, sino que está incompleto. Dice, Jerusalén es la Malkut misma. La Malkut en realidad es el reino que está en estado completo, pero es el deseo de recibir completo. Y de ahí sí vamos a llegar a lo que es la conexión con el superior, con lo superior. Pero cuando esto es conseguido, recordemos que esto solo ocurre en Shabbat, cuando Malkut recibe luz correctamente. Sabemos que es en Shabbat. Entonces, también sabemos lo que significa Shabbat, que es ir desde el fondo de nuestro deseo de recibir hacia el Creador. Entonces, solo en el instante que nos conectamos desde lo más bajo hasta lo más alto, hasta lo más elevado, y nos ponemos en afinidad con eso, vamos a ir hacia el centro automáticamente. Porque ahí está la esencia del sufrimiento y uno ya no merece que eso se manifieste de esa manera, por decirlo así, porque ya lo está trabajando de otra forma. Dice, la ausencia del sufrimiento mismo, y para ello ella cae bajo el dominio del ego y logra conectar al Creador desde allí. En el fondo mismo está la chispa de vida, que es Malkut de Malkut. Todos sabemos que se esconde en Keter, ese Malkut de Malkut. Por lo tanto, para completar este parsuf, el único camino es llegar a lo más profundo de nuestro dolor placer, y al momento que en este sitio se establece una igualdad de condiciones con él, nuestro Creador, ambos extremos se van a unir, ya que no tiene por qué existir una barrera que los separe. Todas las restricciones desaparecen y la luz superior se acopla al resto, completando el parsuf. Esto es llamado entonces Malkut, y coincide con la sefirá, con el parsuf completo de determinado paso. Al día siguiente, con la oscuridad total del paso siguiente, porque en ese instante por el que pasamos por Rosh, es solo durante estos 6.000 años de corrección, dice,
en los que pasamos por Rosh, que es solo durante estos 6.000 años. Dice, bueno, voy a arrancar un poquito más atrás, dice acá. Este estado es llamado Malkut. Este estado es llamado entonces Malkut. Coincide con la sefirá de ese parsuf completo en determinado paso. Cuando vamos a ese dolor placer y nos conectamos desde allí con el Creador. Eso es un paso en cada conexión. De esa oscuridad total, logramos conectarnos, algo se ilumina, pasamos al paso siguiente. Cada instante pasamos por Rosh, tenemos como flashes de esa sabiduría, de esa bondad, de esa luz de vida. Y esos son sucesivos pasos, se habla de esos 6.000 años. Y en cada uno de ellos tenemos como instantes de completitud cuando se culmina cada uno de los pasos. Ambos son estructuralmente lo mismo. Ambas situaciones. El estado de carencia y el estado de luz. O sea, ambas cosas parecen distintas, pero en realidad forman parte de lo mismo y son uno en realidad. El día y la noche en realidad forman un día completo. Ambos tienen que existir y ambos tienen su rol y ambos son necesarios para que el todo funcione. Ambos son estructuralmente lo mismo. Los dos forman parte del día. Uno y otro lo son. Y así es el proceso de ascensión. Pasamos por Kadmut, seguimos por Gadlut. Y después pasamos de nuevo Kadmut. Pero hay un bono en cada paso. Hay una luz, una comprensión, un mojín que llega en cada paso, que se hizo carne en nosotros. Y entonces, como eso ya se difirió, ya se hizo la práctica y ya quedó como pegado a la persona, va a permanecer. Y cuando sea necesario va a estar surgiendo. Porque eso no desaparece. Todo lo que has trabajado correctamente se ganó en buena ley, no fue un tratar de tener esa luz por sí, de forma egoísta, sino que fue algo que fue dado por él, y si fue dado por él va a estar dado correctamente y en una proporción que va a estar siempre presente. Fue hecho entonces por parte nuestra cumpliendo lo que son las leyes. Esa es la forma para que eso se vaya generando. Este estado, que es el estado de Malkut, que completamos un paso y arrancamos el siguiente, corresponde con Rachel. Y de nuevo, corresponde con Jerusalén. Ambas características tienen que ver con este Malkut. Correspondiendo a lo que es el final de los 7 días, a lo que es el séptimo día, el Shabbat. Por otro lado, el estado intermedio de ascensión, que son los 6 días previos, donde existe un trabajo de repiqueteo en el Sibur de Hata'ah. Uno tiene un trabajo en ese masaj, en toda la parte previa, de ir poniendo de acuerdo el deseo de recibir con el deseo de dar. Lo masculino con lo femenino se pongan de acuerdo. Y es un proceso que ocurre a partir de Yesod, de Seirampin, que esto es llamado Sion, y que está asociado, siguiendo con lo que son las esposas, con Lea. Acá hay otro texto más. Copié un par de textos de Etzaín en página 391, en página 35 estaba este texto, y también copié otro texto de página 602, donde también habla de Sion de Jerusalén, de nuevo menciona textualmente, dice el párrafo, dice Sion y Jerusalén, Lea y Israel. O sea, dice textualmente que uno es una persona y otro no. Se establecen correspondencias, Raquel, Jerusalén, y Lea es Sion. Y de acuerdo a esto, de las letras que forman el diagrama, está mencionado directamente esta instrucción. Recordar ambos, los sitios que ambas esposas de Jacob ocupaban en el árbol, y acercarnos a la comprensión de la ubicación de las 12 letras simples que corresponden con los 12 hijos. Las 12 tribus de Israel, que son esos 12 lugares.
esos 12 hijos que surgen de ellas. Rachel es la esposa más amada de Jacob, cuando la profundidad de este amor es máxima, sin carencias en el mismo, hay que ser una entrega completa y ambos cumplen cada uno su rol. Se llega a lo más alto, lo cual ocurre desde ese sitio donde se van a reencontrar Jacob y Esaú, donde se va a formar el templo, donde se formará el templo del Jerusalén, que es el corazón que es diferente. Para ello, parte desde Rachel, desde la Hamalkut misma, como mencionamos anteriormente. El párrafo mencionado aparece en la Torá, en Devarim, y ahí está el número, y a continuación lo copiamos desde Chabad.org. Dice: 7 días celebrarás la fiesta al Señor, tu Dios, en el lugar que el Señor escoja, porque el Señor, tu Dios, te bendecirá con todo tu producto y en toda la obra de tus manos. Sé feliz. Acá menciona más párrafos, el 16 y el 17. Menciona 7 días, el séptimo día. El séptimo día es el correspondiente a Malkut, y eso es la tarea de la santidad que se hace ya. Dice: 3 veces al año, párrafo 16, 3 veces al año, cada uno de tus varones se presentará ante el Señor, tu Dios, en el lugar que él elija, en la fiesta de Mazot, en la fiesta de las semanas, en la fiesta de Sukkot. Y no aparecerá ante el Señor con las manos vacías. Hay dos, o sea, 3 fiestas, pero algunas cosas en común. Dice: menciona 3 fiestas, 3 momentos en que son necesarios para que Malkut pueda cumplir su proceso de elevación final, en ese acople con el deseo masculino que es el dar a toda la creación. 3 restricciones de nuestro ego para que pueda llegar su luz son necesarias y recordadas para que estas 3 festividades arranco el párrafo. Se menciona 3 fiestas, 3 momentos en que son necesarios para que esta Malkut pueda cumplir su proceso de elevación en este instante final, en ese acople con el elemento masculino que es el dar de esa creación. Son entonces 3 restricciones de ese ego para que pueda llegar su luz. Y son necesarias y son recordadas en esas festividades que estaban mencionadas ahí arriba y acá las detallamos con más detalle. Fiesta de Mazot. Es la fiesta de los panes sin levadura. Es una fiesta que transcurre en Pesach, liberación de Egipto. Se llega al fondo de ese dolor placer, en este sitio comemos sin levadura, no nos dejamos atrapar por ese ego. La levadura representa el fermento, la excitación que nos mueve hacia Sitrahra, hacia el otro lado. Como este esfuerzo, esta oración fue realizada correctamente, la liberación de nuestra esclavitud, la liberación de ese Egipto, de ese ego, se llega a concretar. Y después tenemos la fiesta de las semanas, que es Shavuot. Luego de la Pascua se cuentan 7 semanas, la cuenta de Omer, y se finaliza con, en Sukkot, la entrega de la Torá. Y también tenemos la fiesta de Sukkot, que es la entrega misma. Cuando la restricción es efectuada y está soportada en lo que son los 7 por 7 sitios, que estamos en la cuenta del Omer, en la cuenta, al final, llegue la luz superior, el agua de la Torá, la misericordia del Creador se manifiesta en esa línea media, corrigiendo ese paso y brindando recompensa por el esfuerzo realizado. Párrafo 17. Cada hombre traerá todo lo que pueda, conforme a la bendición que el Señor, su Dios, le ha dado.
sea, en cada uno de estos lugares se extraerá lo que corresponda para finalizar el proceso. Siguiente párrafo. Y las mujeres no causan cirugía, acoplamiento, folletos, ejércitos y otros aspectos, sino por nuestro mundo. Como se mencionó anteriormente en Zohar, en la Parashá Be'ar, y los puntos Nekudot de Sión en Jerusalén. Comentarios. Habla de ejércitos en el texto, también pueden ponerse como panfletos, porque está incluida esa palabra allí. Son elementos para transmitir, para imponer una idea. Ambos elementos vemos que tienen en común intención de ir hacia ese deseo de recibir. La Parashá Be'ar, también está mencionada entre 25.1 de Levítico y 26.2, cuenta las leyes del año sabático y la limitación de las servidumbres por deberes. Eso es solo informativo. Bueno, desde Wikipedia, acá estuve traduciendo algo respecto a lo que es esa fiesta de la primera de ellas. La fiesta de Masot. Cada hombre traerá lo que pueda, conforme a la bendición que el Señor su Dios le haga. En cada uno de estos lugares uno tiene que ir como al fondo para extraer, conectarnos el deseo con el creador. Acá estábamos leyendo respecto al jubileo de los judíos. En Parashá Be'ar, Levítico 25.1 a 26.2. Ese jubileo celebra cada 50 años. Estamos en esa Parashá, habla del año sabático, y este año que es especial, que es como algo que sucede cada 50 años, 7x7, por decirlo de alguna forma. El término jubileo proviene de la palabra Yobel o Jobel, alude al shofar, es un instrumento que se usa para anunciar que llega este año del jubileo. Se trata pues de un año sabático en el cual se descansaba, se ponían esclavos en libertad, se dejaba trabajar las tierras, se restituían posiciones que se habían comprado. Es un año que era como de volver a un inicio, por decirlo así. Declararéis santo al año 50, lo proclamaréis de la tierra liberación de todos sus habitantes. Será para nosotros un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y cada cual regresará a su familia. Eso es 25 días de Levítico. El libro de Levítico se ordena a los hebreos contar 7 semanas de años, es decir, 7 veces 7, que hacen sus 49 años, santificar el año 50, que implica que deben volver a entrar en posesión de su caudal, en lo que es el marco de su familia. Dentro de lo indicado a hacer este año está el descanso de la tierra, cada 7 años, la liberación de esclavos, también cada 7 años, el perdón de las deudas, también cada 7 años, y el rescate de la propiedad, que es cada 50 años. El nombre de este año contiene este verbo, que significa derribar o dejar caer, jalar hacia abajo, perder, relajar el agarre, soltar. Dice, en el masaj
existen las fuerzas del deseo de dar, las fuerzas masculinas, y también existen las fuerzas de lo que es Malkut, las fuerzas femeninas. O sea, en el masaje están las dos intenciones. Está el deseo de recibir y está el deseo de dar. En el párrafo alude a las fuerzas masculinas y no a las femeninas en este caso. Las fuerzas femeninas tienden a relajar el agarre al creador y volcarnos hacia el ego, dejarnos caer hacia ese deseo de recibir. Se habla entonces de no dejarse llevar por estas fuerzas, de limitarlas, dejar de prestar atención a ellas, o lo que es lo mismo, dejarse influenciar respecto a las fuerzas masculinas, que son las fuerzas del creador, que pretenden también entrar en ese instante, para liberar a esos puntos de luz presentes en Sion, para que los mismos puedan ser liberados en función de llegar a Jerusalén. Menciona, y no las mujeres. O sea, no dejarse nunca llevar por el deseo de recibir en este acoplamiento. Y en este sibuj que está presente en Son, como ya vimos anteriormente, en este sitio, y eso donde se produce el sibuj, el acoplamiento entre las fuerzas masculinas y femeninas. Existen entonces fuerzas o ejércitos que están continuamente intentando desde esa dimensión. Todo esto ocurre en nuestro mundo material, sin embargo, en la medida que estas fuerzas no son tenidas en cuenta, uno puede llegar a liberarse de ellas. Dentro de los puntos mencionados, se habla del descanso cada 7 años, de lo que eran las características de Shabbat, de lo que uno tenía que hacer en ese momento. Dice, se habla del descanso cada 7 años, es una característica parecida a lo del Shabbat. Estamos hablando del descanso de lo que era en ese año, y así como en Shabbat uno tiene que dejar de ir de hacer esas acciones, de todas las acciones básicamente, pero las acciones que tienen que ver con ese deseo de recibir, uno también tiene que descansar en ese año. Eso tiene que ver con la liberación de la esclavitud, con la liberación de ese ego, con escapar del ego, por decirlo así, por medio de la liberación de la luz, porque ya no nos va a acompañar más ese ego, cortar esas ataduras. Entonces llega el perdón, el hecho de ya no existir más esta deuda. Es como que uno hace el trabajo correctamente y esa atadura se corta. Al final el periodo completo, toda la propiedad, todo el templo es construido luego de los 50 años. En definitiva, toda la parashá nos cuenta los detalles sobre cómo la liberación de estos puntos, su luz, que son las Nekudot Son, en Yesod de Serampino, nos lleva a la construcción de lo que es el templo de Jerusalén. Acá un poco la relación con lo que estábamos hablando de Sion y de Jerusalén y cómo tiene que ver con estos sitios. Sigo leyendo un poquito más. Vamos a ver qué pasa. De nuevo hay otra mención en la Torá, ahora hacia la Parashá Tetzaveh. Dice, como se menciona en el Zohar, en la Parashá Tetzaveh, desde el número 184, Ain Bet, o sea, la sabiduría que está escondida allí, y las cáscaras, las clipotas aferrándose a él. También se extendió en todos los mundos, o el amor, aunque el fundamento y esod de esas cáscaras está en una montaña, en un har, que es oscuridad en el desierto, y aquí se le conoce. Bueno, por un lado la Parashá Tetzaveh está explicada en el anexo 2. Las otras siglas son Ain Bet. Ain Bet es el número 72, es Jochma, es como la sabiduría que está escondida en ese pacto. Luego dice, es en este desierto de Malkut, el tercer comentario,
desde este sitio debemos elevarnos desde cada punto de profundidad de nuestro ego para edificar esta estructura, ese edificio, para que toda la ciudad de Jerusalén pueda finalmente ser construida. Esta ciudad solo puede ser conocida y edificada, como ya sabemos. Para conocer algo en Kabbalah, solo es posible a través de la práctica. A través de edificarlo bajo nuestro esfuerzo con nosotros mismos, no es algo que estamos buscando, sino que estamos buscando la conexión pura con el Creador. Porque Ima superior, que es Neji, Netzachot y Esod, están siendo vestidos por Toj Bak de Seirampi. Acá estamos hablando de Netzachot y Esod, pero en Ima, o sea, son las que están en la madre. Por eso que dice que están vestidas, están por fuera de ellas, las Sefirot de Seirampi. Ima superior que es Neji, Netzachot y Esod, está siendo vestido por Bak de Seirampi. Comentarios. Acá hay una palabra que es secundaria o más avanzada, superior, ya. Y también está mencionado acá poder repasar lo que es las letras en lo que es el párrafo 27, que hay en el comentario de Vacacional. Recordemos el dice, y estos, los Mojim, comprensiones de Gar de Nefá, que desde Sairampín se construye, ellos llegan a ser vestidos en Netzach y Hod de Sairampín, porque la comprensión, el Moaj de Josma de la Nupá que se viste en Netzach, y la comprensión de la Binah en la Nupá de Hod, y estas son las letras P y Ain, que son Netzach y Hod. Y este es el argumento de la letra P, que es Hod de Seiranpin, porque la redención que estamos por hacer, que es la liberación que existe en Hod, está grabada en mí. Las comprensiones, todos los mojim que van a estar en Ba, van a ir liberándonos de esas características. Y eso viene por ambos lugares, por Netzach y por Hod. Por Netzach, que acompaña, y por Hod, que es donde se ataca ese crimen, o se trabaja ese crimen para liberarnos de esa atadura. Eso nos va a ir llevando a lo que es la salvación del mundo, y están vestidas en mí. Por lo tanto, si el mundo es creado a través de mí, seguramente ellas serán entrenadas para venir a la corrección final, a lo que es el martirio. Eso es lo que expresa. Desde lo superior viene el deseo de dar. A la cabeza llegan las comprensiones a través de Seiranpin y hasta el deseo de recibir. El deseo de recibir, que es Nupá. El deseo de dar superior se posiciona en Netzach y Hod. Desde allí es que va a venir esa liberación cuando ellas regresen a Gastón, cuando cada una esté donde corresponde. A la Sefirot de la cabeza, lo superior. Josma en Netzach y Binah en Hod. Lo superior es vestido por lo inferior. El dar es interior, o sea, lo que realmente es puro está en el interior. Allí se posiciona para transformar a lo que es ese egoísmo. Estas dos sefirot tienen la capacidad de alojar esta liberación, y ese es el argumento de estas letras, la P y la I. Recordemos además que esta liberación que pasa por Hod, A y Esod, que es el elemento femenino que transmite al masaj,
ya que desde Ima superior es quien realiza el nexo, porque hablaba de Ima, pero en realidad se hace a través de un nexo que es Hod para poder darle al masaje. Todo el cuerpo es vestido desde la estructura que se construye en esas sefirot más bajas, que son Nejid.